Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Enrique Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con suma o diferencia de cubos perfectos. Es uno de los casos de factorización. Tener en cuenta que cuando trabajamos con los casos de factorización ocurren dos situaciones, mis estimados estudiantes. La primera es que se nos diga específicamente de qué tema se trata, pues, y lo que procedemos a es aplicar el procedimiento o la regla para resolver, en este caso, suma o diferencia de cubos perfectos. La segunda situación que puede presentarse es que no se nos diga de qué tema se trata y pues en todo caso tenemos que identificar, tenemos que poder reconocer con determinadas características que tienen cada uno de los ejercicios de factorización. Lo primero que yo recomiendo es contar el número de términos. El primer ejercicio tiene dos términos, el segundo también, el tercero y todos tienen dos términos. Entonces, con el conteo del número de términos nos vamos a trabajar en esta tabla. Aquí vamos a trabajar para aquellos ejercicios que tienen dos términos, para aquellos que tienen tres o para aquellos que tienen cuatro o más términos. Entonces vamos a trabajar con esta tabla que dice dos términos y lo primero que vamos a hacer es comprobar si hay factor común monomio o si no, pues pasamos al factor común polinomio. Si no hay factor común polinomio, pasamos a la suma de cuadrados perfectos. Si no hay suma de cuadrados perfectos, a la suma de cuadrados perfectos. Si no, pues a la suma o diferencia de cubos perfectos, que es el caso que estamos tratando en este video. Y si no, pues sería suma o diferencia de potencias iguales. Y si no cumple con ninguna de estas condiciones, pues lo que puede ocurrir es que sencillamente la expresión no se puede descomponer en factores, pero para llegar a esa conclusión tenemos que estar muy seguros y haber hecho muy bien la comprobación de cada una de las características que tienen estos ejercicios para validar o para decir no corresponde a un caso de factorización. Entonces, este es el procedimiento que vamos a aplicar. Aquí está la condición. Esta es la forma como lo vamos a reconocer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a reconocer con esta condición? La expresión debe tener dos términos que sean cubos perfectos. ¿Qué es un cubo perfecto? Es aquella cantidad que tiene raíz cúbica exacta y deben estar unidos por el signo más o por el signo menos. Entonces tiene dos términos que están unidos por el signo más y deben ser cubos perfectos, teniendo en cuenta que cubo perfecto es aquella expresión que tiene raíz cúbica exacta. Cuando trabajamos con suma o con diferencia de cubos ocurren dos situaciones, que se trate de la suma de cubos perfectos o de la diferencia de cubos perfectos. ¿A qué es igual la suma de cubos perfectos? Se descompone en dos factores. El primer factor es la suma de las raíces cúbicas y luego el cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Si se trata de la diferencia de cubos perfectos, pues también se descompone en dos factores. El primer factor es la diferencia de sus raíces cúbicas y el segundo factor el cuadrado de la primera raíz más el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Entonces, tener en cuenta que ¿cuál es la diferencia entre la suma de cubos y la diferencia de cubos? El primer factor, pues, si se trata de la suma, el primer factor irán la suma de sus raíces cúbicas y si se trata de la diferencia, será la diferencia de las raíces cúbicas. El segundo factor es el cuadrado de la primera raíz menos. Cuando se trata de la suma, va menos y luego el otro término es más. Y cuando se trata de la diferencia, es el cuadrado de la primera raíz más. Serían todos positivos. Cuando es la diferencia, acá el segundo factor van todos positivos. Y cuando es la suma, el segundo factor van alternados los signos. Bueno, lo vamos a verificar cuando ya estemos resolviendo el ejercicio. Aquí tenemos ejemplos de cubos perfectos. ¿Qué es un cubo perfecto? Es aquella expresión que tiene raíz cúbica exacta. Y todos estos números son cubos perfectos. Y acá tenemos unos radicales, unas expresiones literales que tienen raíz cúbica exacta. ¿Cuándo tiene raíz cúbica exacta? Cuando su exponente se puede dividir para 3. Por decir, la raíz cúbica de a la 18 es 18 para 3, 6. Es a la sexta. La raíz cúbica de a la 12 es a la cuarta. 12 para 3 es a 4. La raíz cúbica de 216 es 6. La raíz cúbica de 250 no existe la raíz cúbica exacta de 250. Por eso es importante estar familiarizado con estas cantidades para saber si o no tienen raíz cúbica exacta. Ahora sí, vamos a ver. Voy a probar todo con este primer ejercicio. Con nosotros directamente voy a la regla. A ver, veamos aquí lo siguiente. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que puede haber cuando tenemos dos términos? Factor común monomio, luego factor común polinomio. Veamos. A ver, factor común monomio, letras que se repitan. No hay letras que se repitan. Esa es la condición. Factor común polinomio, paréntesis que se repitan. No hay paréntesis que se repitan. ¿Qué luego sigue? Luego sigue diferencia de cuadrados perfectos. Y luego sigue suma diferencia de cuadrados perfectos. ¿En qué consiste la diferencia de cuadrados perfectos? Que estén unidos por el signo menos y sean cuadrados perfectos. Aquí basta con ver este signo más
para descartar la posibilidad que es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Será una suma de cuadrados perfectos? Es una suma, pero estas cantidades no son cuadrados perfectos. Cuadrado perfecto es aquella cantidad que tiene raíz cuadrada exacta. No fue factor común monomio, no es factor común polinomio, no es diferencia de cuadrados, no es suma de cuadrado. ¿Y qué viene ahora? Viene suma o diferencia de cubos perfectos. La expresión, ¿cómo dice la condición? La expresión debe tener dos términos que sean cubos perfectos y que estén unidos por el signo más o menos. Entonces, son cubos perfectos y están unidos por el signo más. Ahora sí, ¿a qué es igual? Es igual a dos factores. Esto es igual a dos factores. Entonces, en el primer factor, que es la suma de sus raíces cúbicas, porque esta es la suma de cubos perfectos. Entonces, la raíz cúbica de x a la tercera es x, la raíz cúbica de signo que sigue positivo y la raíz cúbica de y es y. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. A continuación, vamos a trabajar con este paréntesis. A continuación vamos a trabajar con este paréntesis. ¿A qué es igual? Esto es igual al cuadrado de la primera raíz, que sería x elevado al cuadrado. ¿Cuál es la primera raíz? Cuadrado de la primera raíz, menos el producto de ambas raíces sería xy. Y luego más el cuadrado de la segunda raíz, y la segunda raíz es y, y le vamos a elevar al cuadrado. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale todo eso que yo he escrito aquí? Sale de la regla. Es igual a la suma de sus raíces, es igual a la suma de las raíces cúbicas, luego el cuadrado de la primera raíz menos el producto de ambas raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Veamos qué sucede por acá. Esto es también la suma de cubos perfectos. Aquí es igual a la suma de sus raíces cúbicas. La raíz cúbica de x a la tercera es x, signo que viene positivo. La raíz cúbica de 1 es 1. Cierro paréntesis, abro paréntesis. A continuación, ¿qué viene? El cuadrado de la primera raíz. ¿Cuál es la primera raíz? La primera raíz es x. Le elevamos al cuadrado de la primera raíz. Luego, ¿qué signo viene? Que aquí es positivo, acá van alternados, menos el producto de ambas raíces, es decir, x por 1 es x. Y luego, más el cuadrado de ¿quién? El cuadrado de la segunda raíz, que sería 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado sigue siendo 1. De esta manera está resuelto el segundo ejercicio. A continuación, vamos a verificar. Directamente vamos a aplicar la regla o se me ocurre aquí hacerle todo el análisis. A ver, dos términos. Factor común monomio no hay porque no hay letras que se repitan. Polinomio no hay porque no hay paréntesis. Diferencias de cuadrados perfectos. Ojo, esta es una diferencia. Pero las cantidades no son cuadrados perfectos. Suma de cuadrados perfectos no puede ser porque aquí está signo menos. Y luego diferencia de cubos perfectos, eso sí es, porque este tiene raíz cúbica que es x y el 8 tiene raíz cúbica que es 2, ¿correcto? Es una diferencia de cubos perfectos. ¿Y a qué es igual la diferencia de cubos perfectos? A la diferencia de sus raíces cúbicas, es decir, ¿cuánto es la raíz cúbica de x a la tercera? Es x, menos la raíz cúbica de 8 es 2. Cierro paréntesis, abro paréntesis. Ahora viene el cuadrado de la primera raíz. La primera raíz es x, el cuadrado de la primera raíz, más, ojo, que si aquí es negativo, acá todo irá positivo, más el producto de ambas raíces, x por 2 es 2x, y luego más el cuadrado de la segunda raíz. Como la segunda raíz es 2 elevado al cuadrado, esto sería 4. Ese sería el resultado. Veamos el siguiente caso. Es una diferencia de cubos perfectos. Esto es igual a la diferencia de sus raíces cúbicas. Raíz cúbica de a tercera es a. Uno que viene menos y raíz cúbica de 1 es 1. Abro otro paréntesis y a continuación ya me olvido de este ejercicio y voy a trabajar con este paréntesis. La raíz cúbica de la primera raíz, que es a, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de a. ¿A qué es igual? A la raíz cuadrada de a, es decir, a cuadrado más. Aquí es menos, acá vamos a colocar más. El producto de ambas raíces, a por 1 es 1. A por 1, a por 1 es a. A por 1 es a. Luego más el cuadrado de la segunda raíz, que sería 1 al cuadrado, es 1. De esta manera hemos culminado estos 4 ejercicios, mis estimados estudiantes, correspondiente a suma o diferencia de cubos perfectos. Estas fueron diferencias de cubos perfectos y acá pues estos 2 ejercicios fueron suma de cubos perfectos. De esta manera hemos culminado, pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.